Permito leer a continuación la Epístola Universal de Judas, apóstol. Contiene un tan solo capítulo y leo desde el versículo 3 hasta el versículo 8. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Quiero, por supuesto, darle la bienvenida y me dedico en este momento a hacer algunas consideraciones expositivas, por supuesto, en relación al pasaje que hemos leído. Estrictamente, estos primeros versículos que hemos leído hacen referencia a una de las realidades más tristes que está experimentando y sufriendo la iglesia de este tiempo. Igual como en los tiempos en que se escribieron estas cartas, y a través de los siglos no es la excepción, que se haya dado este vicio repetitivo de padecer falsos maestros y las falsas doctrinas. De hecho, una de las señales que hacen referencia hacia el final del siglo, como llama la Biblia, o podemos decir el término de la dispensación de la gracia la cual goza la iglesia, justa y precisamente desde que vino Jesucristo a esta tierra, habiendo aperturado la misericordia, el amor y la gracia de Dios para una humanidad que estaba sujeta y estaba adherida al cumplimiento de la ley del antiguo pacto, algo que por supuesto no voy a adentrarme porque no es el tema que quiero considerar con ustedes. Pero una realidad de la cual nos expone la Biblia es que decía hacia el final del siglo, hacia el final de esta dispensación, hacia el final de los días postreros, dice la Biblia, se aumentaría
se diseminaría por el mundo entero las falsas doctrinas y los falsos maestros. Más de alguna vez, por supuesto, hemos considerado el tema acerca de las falsas doctrinas y de los falsos maestros. Pero una cosa sí es real. Habiéndonos advertido nuestro Señor Jesucristo, leemos, por ejemplo, en el capítulo 24 de San Mateo, acerca de las señales de los últimos días previos al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Decía el Señor que vendrían falsos cristos, que vendrían falsos maestros, y que no solamente vendrían, sino que engañarían a muchos. Aún, incluso decía, si es posible, hasta los escogidos sucumbirían ante las falsas doctrinas y ante los falsos maestros. De hecho, toda esta suerte de engaño doctrinal, toda esta suerte de exposiciones de los falsos maestros, de los falsos cristos, de los falsos predicadores, se encierran bajo el concepto de la apostasía. Algo que digo, ya lo hemos considerado más de alguna vez. Pero considero sumamente importante que debemos nosotros advertirnos acerca de esta realidad. Las falsas doctrinas pululan por todas partes. Los falsos maestros están a la orden del día. Si hay algo que padece la iglesia de este siglo, de este tiempo, es sufrir la proliferación de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas. ¿Qué podemos considerar como una falsa doctrina? Por antonomasia vamos a decir que la falsa doctrina es aquella que no corresponde a la verdadera doctrina. Que la falsa doctrina o las falsas doctrinas en plural no corresponden a la sana doctrina. En el medio de estos dos conceptos totalmente distintos, habría entonces la necesidad de aclarar qué es una falsa doctrina y qué es una doctrina correcta. Tendríamos que dilucidar ambos conceptos y aclarar qué es lo que expone un falso maestro y qué es lo que expone el buen maestro. ¿Cuáles son aquellas doctrinas erróneas y cuáles son aquellas doctrinas que son correctas y reales? Por supuesto, las religiones en el mundo se han encargado de exacerbar hasta lo posible, decía, la proliferación de las doctrinas religiosas. Y debo de decir con toda propiedad que para el creyente lector de la palabra, para el creyente que ha conocido o la persona que ha conocido el Evangelio de Jesucristo, debe ya a estas alturas saber qué es una, o distinguir qué es una falsa de una doctrina sana.
qué es o quién es un falso maestro y quién no es un verdadero maestro. Maestro en el sentido humano, por supuesto. Jesús dijo: a nadie llaméis Padre, porque uno solo, y es el que está arriba en el cielo. Pero el Señor Jesucristo se le conoció y se le reconoció como maestro. Y los cristianos reconocen a Jesucristo como el maestro de los maestros. Porque en este mundo realmente hay maestros que enseñan, que distinguidamente comprenden y exponen diferentes corrientes de aprendizaje. Muchas de estas corrientes son enseñanzas de carácter moral, por ejemplo. Muchas de estas enseñanzas son de carácter ético. Muchas de estas enseñanzas son de carácter humanista. Y qué bien, porque necesitamos conocer toda esta suerte de enseñanzas. Más sin embargo, debemos de saber que en relación a la enseñanza de la Escritura, que en relación a la enseñanza del Evangelio, este Evangelio no se puede enseñar sino por discernimiento divino. Que el conocimiento de la palabra, que el conocimiento del Evangelio tiene que ser necesariamente por una revelación del Espíritu Santo. Y es aquí donde entra en controversia el conocimiento humano con el conocimiento divino. Porque el conocimiento humano está altamente proliferado, diseminado y, por cierto, en muchos de los casos tienen engañado a medio mundo. Y no estoy exagerando cuando digo engañado, porque en relación a las enseñanzas humanas tenemos tantas doctrinas humanas, tenemos tantas ideologías humanas, tenemos tantas doctrinas humanas que literalmente han entenebrecido el conocimiento del ser humano. Llámese filosofía en un caso determinado, considerada así como la mayor de las ciencias humanas. Pero tantas filosofías en este mundo han terminado banalmente en el engaño. Porque una de las características de las enseñanzas humanas es que están sujetas a la vanidad y al delirio de la mente humana. Y debe de recordar usted, el ser humano, aún con todo su conocimiento, aún con toda su inteligencia, correspondientemente pertenece a una naturaleza que está en desgracia. Y digo en desgracia espiritual porque la Biblia claramente dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Ese desarraigo espiritual que se originó en el pecado en el principio y que por herencia genética y espiritual ha afectado a toda la humanidad hasta este día, hasta el presente, tiene sujeto al hombre a una mente, como dice la misma Escritura, a una mente reprobada, a una mente llena de vicios, a una mente sujeta a la vanidad, a la vanagloria, al orgullo,
y a tantos males de esta naturaleza que necesita ser despojado de esta desgracia espiritual. Cuando usted me escucha la palabra desgracia espiritual, simplemente es porque el hombre cayó de la gracia de Dios. Des es un sufijo que significa quitar o sin gracia, es decir, perdió la gracia con que Dios dotó al hombre cuando fue creado. Es decir, el pecado original trajo consigo la consecuencia de haber sido desarraigado de la gracia de Dios. En ese sentido, la palabra desgracia no es estrictamente un concepto peyorativo, sino que significa exactamente eso que le acabo de aclarar. Entonces, el hombre cayó en esta situación que hasta el día de hoy lo tiene sumido en una situación muy lamentable, muy triste, que necesariamente necesita ser reparada, restituida. Y esto se efectúa sola y solamente cuando la persona reconoce la necesidad de Dios en su vida y especialmente la necesidad de un Salvador que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Este corresponde al tema, por supuesto, de la salvación, algo que lo veremos en otra ocasión. Pero volviendo al tema, mis estimados hermanos y amigos, si hay algo que está afectando profundamente la estabilidad espiritual de la iglesia, es las amenazas, la acechanza de la falsa doctrina. Y tenemos que decir propiamente que las falsas doctrinas abundan en el mundo entero. Y estas corresponden a doctrinas humanas, como ya las mencionábamos. Corresponden a doctrinas de toda clase. Doctrinas filosóficas, doctrinas humanistas, doctrinas psicológicas, porque hay muchas clases de doctrinas. Doctrinas políticas, doctrinas económicas, doctrinas culturales y tantas clases de doctrinas que al final de cuentas pretenden restablecer o restituir la validez o la valoración de un ser humano que, como ya dije, habiendo caído en una situación tan lamentable, necesita echar mano, echar suerte de todas estas clases de herramientas para ver si es posible el hombre pueda tener un mejor estilo de vida. Algo que está profundamente demostrado que no ha sido capaz. Porque sencillamente la historia antigua, pasada, presente y que se pronostica también futura, el hombre, el ser humano, no ha conocido sino una sociedad cada vez más decadente, más decrépita, que está condenada al suplicio y a la tortura de un mundo que lo acecha por todas partes, desde todas las esquinas de este mundo se acecha contra la felicidad humana.
se acecha contra la tranquilidad del hombre, se acecha contra la paz social, se acecha contra la estabilidad emocional, se acecha contra la estabilidad mental o psicológica. El hombre se ha convertido no solamente en víctima, sino también al mismo tiempo en un victimario, reo y esclavo de sus propios males y de sus propias desavenencias personales. En este sentido, las doctrinas las doctrinas falsas no hacen sino agravar más la situación, agravar más este problema. Y es un ciclo vicioso en donde el ser humano constantemente está experimentando, está probando, está ensayando, está formulando y está poniendo en práctica cosas nuevas, queriendo descubrir algo que inevitablemente lo lleve a un sendero de mejor estabilidad, de mejor vida, de mejor normalidad. Pero como ya dije, no lo ha podido lograr. Y en este ensayo de falsas doctrinas se han repetido muchas veces diversos esfuerzos, diversos proyectos, diversos planes, y es un constante y la de no acabar, permanentemente ensayando y ensayando y ensayando, para darse cuenta que al final del día todo termina en una disolución, mental, porque no ha sido capaz de haber cosechado lo que ellos han pretendido sembrar. Y de esto tenemos abundantes pruebas y evidencias en donde en ese permanente y constante búsqueda de las mejoras humanas, de las mejoras sociales, de las mejoras personales, al final de cuentas muchas veces sus resultados son totalmente contraproducentes. Ya en el plano espiritual, las falsas doctrinas todavía representan un problema todavía mucho peor. Porque las falsas doctrinas atentan especialmente contra la estabilidad espiritual de la iglesia. Usted se da cuenta, por ejemplo, hace 40, hace 30 años atrás y todavía más hacia atrás, todavía hacia más antes, la iglesia gozaba de cierta estabilidad espiritual. Los creyentes teníamos muy claro cuáles eran las doctrinas fundamentales de la Biblia. Sabíamos claramente cuáles eran las doctrinas fundamentales del cristianismo. Sabíamos exactamente cuáles eran los fundamentos básicos de la vida cristiana. Sabíamos y practicábamos cabalmente cuáles eran los fundamentos de un evangelio que lo encontramos revelado en las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué sucede? Durante los últimos años, la iglesia entró en un territorio de alto riesgo, en donde por un lado tenemos las acechanzas espirituales del mal, en donde por el otro lado tenemos las acechanzas de las debilidades humanas,
la carne, el vicio, el ocio y tantos males que aquejan la carne o la vida del ser humano. Pero por el otro lado tenemos las falsas enseñanzas cristianas, entre comillas. ¿Quiénes son los que se han encargado de diseminar, proliferar estas falsas doctrinas? Pues sencillamente los falsos maestros. Pedro dice, por ejemplo, que estos falsos maestros paren de su propio orgullo, de su propia vanidad mental, enseñanzas que no corresponden al verdadero evangelio. Y él describe, por ejemplo, el apóstol Pablo en el libro o la epístola a los Gálatas. Y dice él, estoy sorprendido cómo ustedes se han apartado del evangelio. Gálatas capítulo 1. Y dice él, no que haya otro evangelio de ninguna manera, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. De hecho, una de las últimas señales que nosotros encontramos en los días postreros de esta dispensación son, como ya dije al principio de esta exposición, los falsos maestros. Y nada y está afectando tan profundamente la fe de la iglesia, la fe del cristianismo, como a las falsas doctrinas. Ahora, hay un problema todavía que agrava más la situación. El problema está en poder dilucidar cuando nosotros estamos frente a una falsa doctrina. ¿Cuándo es que estamos frente a una doctrina errónea? ¿Cuándo es que estamos nosotros frente a un falso maestro? Y es aquí el problema. Porque cuando la iglesia no ha madurado espiritualmente, cuando la iglesia no ha adquirido el conocimiento espiritual y bíblico necesario, cuando el creyente no ha buscado de parte de Dios y del Espíritu Santo la revelación del cielo, cuando ni tan siquiera conocemos, buscamos o queremos recibir los dones del Espíritu Santo, entonces fácilmente la iglesia se ha convertido en un blanco perfecto del enemigo. Recuerde usted, la Biblia dice, o el Señor mismo Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Muchas veces no hemos ni tan siquiera leído cuáles son las doctrinas básicas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces desconocemos las doctrinas básicas de la Biblia. La doctrina de la salvación, por ejemplo. La doctrina de la justificación, por ejemplo. La doctrina del arrepentimiento. La doctrina del bautismo en agua. La doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. La doctrina de los dones espirituales. La doctrina del arrebatamiento o rapto de la iglesia. La doctrina del milenio y tantas otras doctrinas más en la Biblia, de las cuales el creyente debe nutrir su fe, debe de alimentar su fe. Pero cuando hay un desconocimiento acerca de estas cosas, vienen las falsas doctrinas, viene el falso maestro y le enseña a usted cualquier bagatela religiosa.
Y lo repito una vez más, una bagatela religiosa. Y es por eso que muchos creyentes han dejado de creer la doctrina básica y fundamental del Evangelio por trivialidades religiosas. Y sobre él particular he hecho mención en muchas ocasiones acerca del peligro que representan las religiones en el mundo. Y lo voy a decir una vez más. La religión se alimenta de doctrinas humanas. La religión se alimenta de preceptos humanos. La religión se alimenta de teorías y de filosofías huecas, como dice la Biblia. Y en el peor de esta situación es que se enseña a la iglesia como una doctrina verdadera, pero en realidad no es así. Y cuando usted menos viene a despertar, ha adquirido un arraigo de una doctrina que no es la que usted debe de tener, de una doctrina que no es la que usted debe de sustentar, de una doctrina que es la que usted no debe de creer. Y es por eso que debo de decirlo con toda propiedad de la palabra, me he declarado un auténtico enemigo de las enseñanzas religiosas. No, el Evangelio no es religión. El Evangelio es relación y comunión con Dios, con Jesucristo y con el Espíritu Santo. La religión le va a enseñar a usted muchas cosas, muchas de ellas buenas, por cierto. Hay tantísimas cosas rescatables, loables, que en sí constituyen valores intrínsecamente humanos, como los valores morales, éticos, familiares, de sociabilidad, etc. Pero no es precisamente la doctrina bíblica, que se omite muchas veces deliberadamente. Tanto así que hay muchos que en el presente ya dejaron de creer las doctrinas bíblicas. Y, por ejemplo, cuando se habla, esto lo digo para ilustrar, cuando se habla, por ejemplo, de la doctrina del bautismo del Espíritu Santo, ya hace muchos creyentes, hace ya mucho tiempo dejaron de creer esta doctrina. Y creen que el bautismo del Espíritu Santo fue para la iglesia de Jerusalén del primer siglo. Y que los dones del Espíritu Santo quedaron ya para las generaciones de aquellos tiempos. No, la Biblia dice que Dios no ha cambiado, Él sigue siendo el mismo ayer, hoy, por siempre. El Espíritu Santo es para la iglesia de hoy. Los dones espirituales es para la iglesia del presente. La sanidad divina es para ahora. El don de fe, el don de milagros, el discernimiento de espíritu, el don de lengua, el don de interpretación de lengua es para la iglesia del presente. Pero los falsos maestros se han encargado de hacerle creer a muchos de ustedes que esto es cosa del pasado, no de ninguna manera. Y hay, como estos ejemplos que he mencionado, tantas cosas que literalmente están entenebreciendo la luz del Evangelio en la vida de muchos creyentes. Y créame que voy a tener la necesidad de intervenir con una segunda parte de nuestra próxima emisión respecto de este tema. Porque debo de decir algo más. Las falsas doctrinas y los falsos maestros son una auténtica
y genuina amenaza para la fe del cristiano de hoy. De hecho, muchas veces no nos explicamos cómo habremos personas que, habiendo venido al conocimiento del Evangelio, habiendo conocido la doctrina del perdón, del arrepentimiento y de la salvación en Cristo Jesús, de repente encontramos a muchos creyentes cabizbajos, desanimados, que han perdido totalmente su derrotero. El horizonte de su vida lo pintan de una manera tan oscura y gris que en muchos de los casos han perdido ya la esperanza en su propia salvación y han caído en un estado tan triste, lamentable, de postración espiritual, de derrota, de haberse convertido en un reo y en un esclavo de sus propios temores de la carne. Porque en teoría bíblica, la persona que ha recibido a Cristo ha recibido una nueva naturaleza para comenzar, sí, pero ha recibido un nuevo conocimiento. Sus pensamientos ya no son los mismos de aquel hombre, de aquella mujer que tenía un sistema de pensamiento anterior, en donde en el medio de la angustia, del problema, de la enfermedad, de la acechanza, de la amenaza, perdía totalmente su paz, su tranquilidad. Había un desasosiego en su ser, que era una víctima natural de una postración tan triste y lamentable, en donde su vida no atisbaba a encontrar una esperanza, una luz, un camino, una puerta por donde poder salir de esa situación. Pero que la persona, habiendo venido a Cristo, muy a pesar de los problemas, muy a pesar de la enfermedad, muy a pesar de las desavenencias de la vida, muy a pesar de las acechanzas de este mundo, muy a pesar de las aflicciones en esta tierra, mantiene su paz, mantiene el sosiego, la tranquilidad, mantiene esperanza y mantiene una fe genuina que hay un Dios en los cielos que lo ayuda, que lo protege, que lo sustenta, que le da salud, que le da vida, que le da promesas y que le da y le extiende su mano para rescatarlo de donde muchas veces caemos. La Biblia dice: Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, la puerta, la ventana que se abre para la persona que conoce a Cristo, para la persona que ha venido al Evangelio, es una dimensión totalmente distinta. Y que, si bien es cierto, sujetos a esta tierra, sujetos a este mundo, en medio de todos los problemas y de las situaciones que usted puede imaginarse, y más que imaginarse, que usted mismo pueda padecer, mantiene su esperanza, mantiene su fe y mantiene la paz, sabiendo que hay un Dios en los cielos que le dice todos los días: no temas, yo estoy contigo. ¿Sabe usted que la palabra de Dios contiene 365 veces
la expresión no temas. Según algunos estudios que se han hecho acerca de las promesas de la Biblia, 365 veces la expresión no temas, que la misma boca de Dios lo ha dicho. Es decir, tome en cuenta, una vez todos los días Dios le dice a usted, no temas. El lunes, el martes, no temas. El miércoles, no temas. El jueves, no temas. El viernes, no temas. El sábado, no temas. El domingo, no temas. Y esto semana a semana, mes a mes, hasta finalizar el año completo. Esto quiere decir que Dios está interesado personalmente en usted. Y que a pesar, como ya dije, de todo lo que usted pueda padecer, debemos nosotros tomar en cuenta que Dios no nos ha dejado ni nos dejará hasta el día de la redención de nuestras almas. Yo debo de agradecer de usted su atención y es un placer poder llegar hasta la intimidad de su hogar o de su centro de labores, si es el caso que está trabajando. Debo de enviarle un fuerte y efusivo saludo a la distancia, cerca o lejos, dentro o fuera de nuestro país. Dios bendiga su vida y vamos a continuar en la próxima emisión de su programa el próximo fin de semana.